Aquí comienza el editorial de Platica con Ángel, correspondiente al día 21 de junio del año 2023. El editorial, como dije, se llama Cuidado con olvidar lo fundamental. ¿Por qué es este título? Miren, esta cuestión de las corcholatas y todo este ruido mediático que se ha generado tiene por objeto generar un distractor para que el resto, o para que muchos ciudadanos, nos olvidemos de la otra parte en el proceso electoral, que es la oposición. Que volteemos solamente a ver que si a la esta, que si al otro, que si el de más allá, que si el florero del Edén, etcétera, y que nos desentendamos de la parte más importante del proceso electoral, la oposición. Y hay que decirlo también. La oposición, Va por México, está haciendo que nos olvidemos de ellos, que ni volteemos a verlos porque nada resuelven, nada definen, y entonces a la gente le gusta ver el mitote, los candidatos y quebrar y que su bocho y hayan del otro y Noroña, etcétera. Entonces dice uno, señores, no olvidemos lo fundamental. ¿Y cuál es lo fundamental? Los problemas estructurales de este país. Que sea el que gane la presidencial el 24, le va a afectar. Vamos a ver. Voy a nombrar o a recordar 2 o 3 aspectos. Uno es el problema de las pensiones. Es mucho más peligroso el problema de las pensiones, donde incluyo la ley del 73 del Seguro Social, o sea, los que ya estamos pensionados con la ley del 73, más los 5,5 millones o 6 que faltan de pensionarse. ¿Y por qué esa es una parte tremendamente dañina? Porque tiene un sistema de reparto y no hay recursos, todos los tiene que aportar el gobierno federal con cargo al presupuesto de egresos de la federación. Y este sistema de reparto tiene un desvío a favor del pensionado frente al sistema de cuentas individuales, que ese va a ser otro gran problema en 2 años o 3 a más tardar. Ese es el problema gravísimo para la salud de las finanzas públicas, las pensiones. Pero hay otras pensiones que no son pensiones, son dádivas. El programa de apoyo a los adultos mayores de 65 años. Ahorita, el gobierno federal le otorga a un mexicano que por el hecho de llegar a cumplir 65 años, tiene el derecho de recibir 2,400 pesos mensuales, o dicho de otra manera, 4,800 pesos bimestrales. Y ya hay el compromiso de que el año próximo mensualmente se sube a 3,000 para que dé como resultado 6,000 pesos bimestrales. Y declaró, creo que fue la anticientífica, y eso va a ir subiendo cada año. Esa es la otra parte de las pensiones que tiene postrada ya la salud de las finanzas públicas. Este año van a ser alrededor de 350,000, 360,000 millones de pesos y el año próximo aproximadamente 440, 450,000 millones de pesos. Muy bien, ¿habrá dinero? No solo no habrá, ya hoy ya no hay dinero para eso. ¿Cómo lo están haciendo? Jalando de aquí, de allá, recortando esto, pero prácticamente no hay de dónde recortar. Ese es el gran problema que va a enfrentar de entrada el siguiente gobierno, porque el siguiente gobierno tomará posesión el 1 de octubre del 24 y tiene que presentar casi de inmediato
el paquete económico, o al menos enfrascarse en la elaboración de la versión definitiva de la ley de ingresos y del presupuesto de egresos de la Federación. Y ahí es donde va a tener que enfrentar estos problemas que estoy planteando. Ahora bien, en el caso de las pensiones, los problemas son varios ya dentro del tema. Primero, tenemos una edad muy baja, mínima para pensionarse, frente a las expectativas de vida de la población mexicana. De acuerdo con las proyecciones actuariales y la estadística, el mexicano que llega a los 65 años, en condiciones, vamos a decir, sanas, la probabilidad es muy alta de que viva 18 años más. Es decir, que esa persona que llega a los 65 va a vivir hasta los 82, 83 años. ¿Se imagina usted el precio que va a tener que pagar el gobierno federal para los que estén pensionados de esas personas 70, 75 y 80 años? Va a ser un mundo de dinero y no lo hay. Ahora bien, esa es una parte, ese es uno de los problemas fundamentales a los cuales no les tiramos ni un lazo. ¿Por qué? Porque estamos enfrascados y que si las corcholatas y que Ebrard y que Monreal y la anticientífica, etcétera. Pero luego hay otro problema. Este gobierno, producto de su pésimo uso del gasto público, de los recursos públicos, de los recursos presupuestales, ha dejado en la ruina completa al sistema público de salud y al sistema público de educación. La infraestructura está destrozada, sin el mantenimiento adecuado y sin invertir lo que requiere este país en infraestructura nueva. Todo eso va a ser otro de los grandes lastres que va a enfrentar el gobierno siguiente. Entonces ya están las pensiones, ya están los adultos mayores, ya está esto del sistema público de pensiones y de salud y el de educación. Pero luego hay otro problema. El aparato público, es decir, lo que podríamos llamar el sector público federal, está también en la ruina. Los más capacitados, los más experimentados, los despidieron con una patada en el trasero y lo llenaron esos huecos con ineptos, con ignorantes e incapaces. Por eso es el desastre que hay en materia de la administración pública federal. Muy bien. Ahora bien, esos dos problemas están marcados o los cubre otro problema o dos problemas que no he mencionado y los dejé para el final. Uno, el problema del crimen organizado o no. No solo este gobierno no está dispuesto a utilizar los recursos que la ley le otorga para acabar con esos grupos criminales. Y segundo, no hay la visión para entender cuál es el papel del Estado frente a esos grupos. Imaginen ustedes a la anticientífica Sheinbaum, al florero del Edén, o a Monreal, o a Manuel Velasco, o a Fernández Noroña, o quién me falta, Ebrard, ya dije la anticientífica, dije Monreal, el florero del Edén. ¿Ustedes piensan que llegando va a ordenarle a las Fuerzas Armadas y a las policías y a la Guardia Nacional sobre ellos para acabar con ese flagelo y recuperar la legalidad perdida? No lo van a hacer. Por lo tanto, ese crimen organizado o no va a seguir en todo el país prácticamente haciendo de las suyas. ¿Y qué va a pasar con la confianza de los inversionistas? Ténguele su inversión.
Estos dos problemas están íntimamente ligados. Dicen que no hay entidad o persona más cobarde que un dólar. El capital le teme a esa situación. ¿Quiénes se van a venir a México cuando vean que habrá cuando menos 6 años más de un trato privilegiado e impune a los criminales? Por lo tanto, no habrá confianza del inversionista y en consecuencia, no fluirá la inversión, no habrá empleo, caerá la captación fiscal, etcétera. Y entonces, ¿con qué dinero atenderíamos los otros problemas que mencioné? Ese es el panorama que el bulto quiere ocultar, que no platiquemos de esos temas y que nos enfrasquemos en esto de las corcholatas. ¿Y dónde están los partidos políticos de la oposición para decir, cuidado, señores, no caigan en esa trampa, no hagan caso a eso, no se desvíen de lo fundamental? Callados. Pero dijera usted, pero la oposición está trabajando y aquí nos dijo, este va a ser el procedimiento para elegir o designar al candidato a la presidencia de la República, van a ser 2 por partido, son 6, más 2 de la sociedad son 8, va a haber 5 reuniones de debate regionales, va a haber, etcétera. Entonces uno diría, oye, ya la oposición también está en lo suyo, pero no. Hoy por la mañana o la tarde, no sé exactamente, hubo unas declaraciones, al menos leí una parte que menciona un tuit. El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno, y declara él, la Alianza Va por México no tendrá candidato el 23, sino lo tendrá el 24 como lo marca la ley. ¿Es cierto? La ley dice que el candidato deberá registrarse a la presidencia a más tardar creo que en febrero del 24. Pero la ley no dice que no haya un proceso para, de acuerdo con las fechas, creo que es el 6 de septiembre o una cosa así o algo ahí, para empezar el proceso. No dice que no, no dice que no, hay fechas, pero ahorita ya podríamos ir trabajando en una propuesta de procedimiento para que se vea que la oposición está trabajando. Pero resulta que está toda esta cosa mediática de las corcholatas, de las 6 corcholatas, bueno, 5 y Fernández Noroña, y nosotros callados. De tal manera que todos los espacios mediáticos los está llenando ese conjunto de personas y lo que andan haciendo. Ahora bien, el ciudadano mexicano en promedio no es un ciudadano que diga, no, no hay que ir al mitin de Monreal porque están violando la ley electoral que dice que antes. No, a la gente le gusta el mitote, le gusta el ruido y van a ir ahí. Y van a estarse colocando en la mente de los ciudadanos de que los únicos candidatos que hay son Ebrard, son Monreal, la Anticientífica, Adán Augusto, Velasco y Fernández Noroña. Ese va a ser el resultado de esa realidad que estamos viendo, mientras por acá, no, el 23 no, sino hasta el 24. Pues a ver quién nos pela el 24. Es decir, señores, pero luego hay otra señal ominosa que realmente me ha preocupado. Hay una persona que es integrante del Consejo General del INE, representante del PRI. No sé su nombre, pero es ahí un diputado federal, creo que es un X, ahí está. Y en vez de criticar ahí en el Consejo General esta campaña ilegal de las corcholatas, ¿sabe a quién se puso a criticar? A Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama. Es inconcebible y esto, y que a mí me quisieron presionar y que es lanzándose el representante del PRI.
de la oposición en el Consejo General del INE en contra de quienes dieron a lo largo de estos 4 años y medio una lección de dignidad y valentía. A ese es al que criticó el representante del PRI. Yo le hago una pregunta aquí a Alejandro Moreno. ¿Qué juego está jugando el PRI? Esa es la posición del Comité Ejecutivo Nacional y del partido en el cual yo milito. No lo estoy exigiendo esto desde fuera. Milito en el PRI. Por eso le hago esa pregunta directa al licenciado Alejandro Moreno Cárdenas. ¿Esa es la posición del Partido Revolucionario Institucional en el Consejo General del INE? ¿Atacar a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama? ¿Qué cambiazo estamos dando? Dice uno, ¿a qué se debe esa actitud? ¿Quién le dio la instrucción a ese representante del PRI que se lanzara contra ellos? ¿Quién? Pero no solo eso. Resulta que un grupo de ex funcionarios o personas que estaban en el INE han formado una asociación o una sociedad civil o una cosa así para prestar trabajo profesional, asesorías en materia electoral. ¿Está penado eso por la ley? No. ¿Cómo carajos entonces el representante del PRI acusa? Y fíjense ustedes, fulano y Edmundo Jacobo y esto, haciendo... Bueno, ¿de qué va a vivir esa gente? ¿De ser una bola de holgazanes como ellos? ¿De andar atracando y ver que se roban ahí de obteniendo contratos? Esa gente es gente decente que vive de su trabajo y no está penado ni prohibido por ley alguna que un grupo de profesionales se unan para vender sus servicios profesionales que han adquirido durante 20 y tantos años, como es el caso del licenciado Jacobo. Entonces, en vez de tenerlo todavía ahí en el INE, lo corrieron de la forma más cobarde y vulgar que pudieron imaginar. Entonces resulta, lo corrieron, lo ofendieron, lo defenestraron y tampoco quieren que trabaje en lo que sabe hacer, que es un conocimiento adquirido en 12, 15, 20 años de trabajo en materia electoral. Bueno, carajo, ¿qué quieren? Pero lo peor de todo es que el que lanzó esas críticas es el representante del PRI en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Dice uno, ¿a qué juego está jugando el PRI? Licenciado Alejandro Moreno, se lo pregunto como militante, no como un participante en tercer grado en la hora de opinar, no. Ángel Verdugo Beltrán, militante del PRI, le pregunta a usted de manera directa, ¿a qué se debe esa posición en el Consejo General del INE? Ahora resulta que el blanco del PRI para atacarlo en el Consejo General es Murayama y Córdoba. Dice uno, estamos al revés. Y luego un grupo de profesionales que van a fundar una asociación civil para prestar servicios profesionales sobre de ellos. Eso lo está haciendo el PRI. ¿A qué se debe eso? ¿Qué explicación puede dar el Comité Ejecutivo Nacional del PRI a esa aberración política? ¿O qué ahora van a llevar al PRI a apoyar a Morena en el Consejo General del INE y lanzarse en contra de todos, todo lo que huela a Murayama y a Córdoba? ¿Esa es la nueva política del PRI en materia electoral? Por eso es que la gente habla, por eso es que la gente nos critica, por eso es que salen las columnas acusándonos de que el PRI es el que va a dividir, la Alianza Va por México. ¿Por qué? Porque no damos una posición clara, oportuna, contundente de qué es lo que queremos como partido. Yo no sé si el licenciado Alejandro Moreno dio el visto bueno para que este
cavernario de la política dijera eso. O sea, dice uno, ¿pero qué? Ese señor no se representa a sí mismo. Es de la representación del PRI en el Consejo General. Ahora, ¿estoy equivocado? Eso yo lo vi, ahí entren ustedes al tweet y ahí van a encontrar, por desgracia, se me olvidó su nombre de este individuo. ¿Qué no merecen los militantes del PRI? Los millones, de los 2, 3 millones, ¿no merecen una explicación de su Comité Ejecutivo Nacional? Por eso le pregunto, licenciado Alejandro Moreno, el partido son sus militantes, su estructura, sus comités seccionales, sus comités distritales, sus comités municipales, estatales. A ellos se debe la dirigencia. ¿No merecen una explicación? ¿No merecen un video de 4 o 5 minutos donde se diga, bueno, adoptamos esa posición porque nos cae gordo Murayama y Córdoba Vianello porque son exhibicionistas y por eso le ordenamos a este señor que los atacara? Ah, bueno, pues al menos salen a decir la causa de esa posición de este cavernario de la política. Y también no estamos de acuerdo con que esos señores formen una asociación civil para obtener recursos y vivir de su trabajo honrado. Díganlo también. Ellos le preguntarán, oye, Alito, pues ¿de dónde quieres que saquemos para vivir? Algo está pasando con la oposición. Y hay otro punto que quiero señalar también y que me preocupa sobremanera. En esta conferencia de prensa, una declaración tan importante como esa, no tendrá la Alianza Va por México candidato el 23. Es decir, no haremos absolutamente nada, nos esperaremos a los tiempos que marca la ley, que será el 24, aun cuando desde este año, desde el último trimestre, podremos hacer algo. Pero dice no, hasta el 24. ¿Y qué vamos a hacer? Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Qué vamos a hacer 6 meses como partido? Vamos a seguir criticando a todo aquel que lo corran o salga del gobierno federal o de una organización constitucionalmente autónoma, una entidad, y quiera trabajar en eso que aprendió. ¿Lo vamos a condenar también? ¿O vamos a apartar algún dinero de las prerrogativas para mantener los 5 años para que no trabaje? Es decir, por eso es que hay una crítica feroz en los medios, porque no salimos a aclarar las cosas. Cuando vemos esta conferencia de prensa, las imágenes donde está el licenciado Alejandro Moreno, pero está solo. Cuando dice la Alianza Va por México no tendrá candidato el 23, sino el 24. A ver, quiere decir que no se tomó en cuenta para decir eso a Marco Cortés y a Jesús Zambrano. ¿No habría sido más útil que los 3 presidentes de los 3 partidos salieran juntos, convocando a una conferencia de prensa y explicando las razones del por qué no habrá candidato el 23, sino hasta el 24? Pero de manera unificada, los 3, aquí está la Alianza Va por México, pero resulta que el único que apareció ahí fue Alejandro Moreno Cárdenas. Ese tipo de situaciones generan una gran confusión, confunden, y eso es preocupante, porque la gente dice, oye, pues, ¿qué están haciendo? ¿Quién sabe? Van a ver ustedes las columnas mañana pasado, en los editoriales y los programas y una andanada en contra del PRI de Alito, es que quiere dividir la alianza y esto y que esto y que es esto y que es el otro. Cosa que no es cierto, pues. Pero a fuerza de repetirlo y ante el silencio de la Alianza Va por México, pues carajo, dice uno, ¿cómo es posible esto?
Y aquí la pregunta para terminar este enojoso asunto: ¿qué tanta importancia le dan los tres partidos a sus militantes? ¿Qué va a decir Marco Cortés de este planteamiento de Alejandro Moreno? ¿Qué va a decir Jesús Zambrano de este planteamiento del presidente del CEN del PRI? ¿Se van a quedar callados? Es decir, van con su silencio a aceptar que la alianza no hará nada por tener candidato el 23. Esas son las cosas que en política tienen un peso muy importante. Y veo con tristeza y con preocupación que no estamos entendiendo a cabalidad contra qué nos estamos enfrentando. Yo entiendo que no vamos a hacer un circo a todas luces violatorio de la ley como el que trae Morena, pero sí podemos hacer cosas, una campaña de afiliación, una campaña para promover entre los menores de 40 años, donde hay un gran porcentaje con una credencial no vigente. Y sin una credencial vigente no van a poder votar el primer domingo del 24 de junio. ¿Por qué no podemos hacer una campaña donde llamemos a nuestra militancia a decir: revisa tu credencial de elector, revisa que esté vigente para el 24? Si no, acude al módulo del INE más cercano, pide una cita para que la actualices. Esas campañas las podemos hacer, no son violatorias de la ley. Pero ¿dónde están las dirigencias de los partidos para promover esas cosas? ¿Dónde? ¿Quién sabe? En fin, la verdad es que si bien yo tengo un ánimo positivo y no me rindo y todo, pero veo con preocupación acciones de parte de las dirigencias de los partidos que conforman la Alianza Va por México, que son incomprensibles. Esa actitud, esas declaraciones de este representante del PRI en el Consejo General, me parecen, en tanto no hayan sido desautorizadas por el PRI, me parecen sumamente dañinas, peligrosas. Y por eso la gente piensa mal, pues ya se aliaron con Morena, ya están atacando a Córdoba y a Murayama. ¿Qué necesidad tenemos de andar en la boca de una bola de ignorantes y de interesados en acabar con el PRI? Les estamos dando armas para que nos ataquen. En fin, con esto termino prácticamente todos los temas que quería comentar con ustedes en la parte editorial. Espero que por esto que estoy diciendo no me expulsen del PRI, ¿verdad? Pero haciendo uso de la libertad que existe en ese partido y que soy militante, puedo hacer estos señalamientos. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 21 de junio del año 2023.